¿Qué pasa, pues? Bueno, ¿empezamos ya o ¿Sí? esperamos un poco? Ok, No, ya. listo. Muy buenos días a todos, queridos estudiantes. Mando un fuerte abrazo. Espero que hayan iniciado un muy buen sábado. Es temprano, pero la charla va prosperando y no se aburran que esto se incorpore. Bueno, el tema del día de hoy va a ser principalmente, como decía la profe Jessica, eh, psicopatología en cuanto a ¿Quiénes están trastornos de empezando? personalidad, pero los profesionales en psicología muchas veces nos quedamos con el vacío de la generalidad de la psicopatología. ¿Cómo es esto de que es ¿Y posible cuándo se van? determinar, clasificar a un sujeto respecto a una serie de síntomas, respecto a unas sintomatológicos que puede llegar a presentar o signos patológicos? ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre esas generalidades, partiendo de un argumento básico. La psicopatología en su comprensión es necesaria, es vital para cada uno de los profesionales en psicopatología y en psiquiatría. ¿Por qué? Nosotros podemos pertenecer a miles de corrientes psicológicas, ¿sí? Podemos pertenecer a la dinámica, podemos pertenecer al psicoanálisis, podemos pertenecer a lo humanista, pero aún así debemos de comprender de psicopatología, porque debemos de entender los diferentes trastornos mentales que puede llegar a tener una persona. Debemos de entender los diferentes cuadros que puede llegar a presentar, las diferentes afectaciones a nivel social, a nivel personal, a nivel relacional, comunitario, ¿sí? Además de eso, debemos de entender que puede haber una predisposición genética, entonces debe de haber un conocimiento, eh, por un lado, de la neuropsicología bajo el método que ahorita lo vamos a ver, que se llama método diatesis estrés, que junta todo lo genético con el factor ambiental, como en algún momento lo llegó a decir Bandura. Además de eso, va a haber una comprensión de lo cognitivo y lo conductual, entre otros aspectos, entre otros escenarios, entre otros elementos que nos van a nutrir en nuestro desempeño como profesionales a la hora de emitir un diagnóstico, ¿sí? Por mi parte, si bien no me enfoco en mi labor como psicólogo perito, eh, como me había presentado la vez pasada, ahorita vuelvo y me presento para el inicio formal de esta presentación. eh, No es una labor clínica, sí, es completamente necesaria una labor diagnóstica. Y muchas veces olvidamos que esa labor diagnóstica se ve en todos los escenarios, porque muchas veces pensamos, es que yo soy laboral, o soy organizacional, entonces no tengo que diagnosticar. No, tú tienes que tener el ojo clínico suficiente para poder realizar un diagnóstico rápido, entendiendo que un sujeto puede tener un cuadro de comportamiento que sea indicativo de un trastorno mental, ¿sí? Y que en el momento en el que uno está realizando una prueba psicométrica para saber, por ejemplo, si la personalidad de un individuo es apta para el cargo, que hay patologías a nivel mental, no solo de la personalidad, sino en todos los cuadros diagnósticos que nos da el DSM-5 y el CIE-10, que pueden afectar su desempeño en el momento de, ¿sí? Por ejemplo, que una persona tenga un TDA que nunca fue diagnosticado, que tenga un trastorno del aprendizaje, que tenga un trastorno del desarrollo o del neurodesarrollo, ¿sí? Que una persona que tiene que tener un alto control de los impulsos tenga un trastorno explosivo intermitente y que nosotros ni siquiera lo sepamos y ni siquiera lo podamos observar.
en ese momento en el que nosotros aceptemos ese empleado o aceptemos ese sujeto, pues simplemente podemos llegar a tener una falla demasiado grande en nuestro proceso, ¿sí? Bueno, eso como introducción. Ahora sí me presento bien para los que me pudieron escuchar la vez pasada y para los que no. Mi nombre es Camilo Andrés Betancourt Restrepo, soy psicólogo, egresado de la FUNLAM, que ahora es conocida como Universidad Católica Luis Amigó. Soy investigador judicial de la Escuela Nacional de Criminalística y soy criminalista de la Escuela Nacional de Criminalística. Bueno, como les decía, vamos a empezar con el tema de psicopatología. Antes de iniciar, Camil, yo quiero hacer una salvedad con los chicos, y es que no nos vamos a ir con el DSM en mano a diagnosticar a todo el mundo, ¿sí? Esto es un trabajo profesional. El DSM es una herramienta que nos ayuda a diagnosticar en diversos escenarios. Eso no quiere decir que si yo tengo un rasguito o alguna de las cosas que vamos a ver durante esta sesión, ya pum, diagnosticado, etiqueta, TDAH. Es que el niño no queda quieto, pum, TDAH. Es que estás verificando si se llevas las llaves, pum, obsesivo compulsivo, listo. Entonces, vamos a abrirnos un poquito de mente en esto y a comprender que es un tema clínico y no para que estemos pues por ahí poniendo como etiquetas como si fueran precios, ¿vale? Sí, eso que dice la profe Jessica es muy importante. Además de que hay que entender que todos los seres humanos, absolutamente todos, vamos a tener uno que otro síntoma de diversos trastornos. Hay quienes tienen una estructura más bien obsesiva, hay quienes son demasiado solitarios, hay quienes son parcos, hay quienes son indiferentes, hay quienes son demasiado histriónicos sin ser o sin tener como tal una estructura mental histriónica, es decir, sin tener el trastorno plenamente dicho de la personalidad. Tenemos rasgos y es normal que tengamos rasgos. Y partamos de una perspectiva también crítica. Desde la sociología se dice que hay que tomar lo normal y verle lo raro a lo normal. Es decir, para una sociedad, una conducta puede ser normal o puede ser anormal. Hasta hace unos años, el que una mujer trabajara era completamente anormal. El que un hombre se vistiera de una forma colorida o expresara su sentimentalismo, su emocionalidad, era algo completamente anormal y además reprochable. Tanto así que hasta hace algunos años la homosexualidad seguía siendo considerada por el DSM-5 y el CIE-10 como un trastorno mental y que hoy día sigue habiendo como tal una dosis de prejuicios que pueden considerar como trastorno mental aquello que no es. En ese sentido, hay que entender que la realidad es una construcción social y al ser una construcción social se somete directamente a las creencias del grupo social, que es una de las teorías básicas y de los presupuestos básicos de la sociología. En ese entendido, la psicopatología cambia constantemente. La comprensión de lo que entendemos como un trastorno o una anomalía de lo conductual va cambiando, ¿sí? Vamos avanzando en las diapositivas Sí, señor. para entender entonces qué es realmente psicopatología, a qué se le llamó psicopatología. Psicopatología, desde lo más... Esperen un momento, por favor. Sí, señor. La psicopatología, bueno, ya volví muchachos, es considerada
como el tratado del alma que sufre. Psique significa alma, pathos significa sufrimiento y logia significa conocimiento o tratado. En este caso podría entenderse como el tratado del alma que sufre. Ahora, como hay una diversificación en la historia o una desviación de lo que es alma, entonces se comienza la dicotomía de ¿es alma o es mente? La mente ¿dónde está el alma? Y la mente se ubica en el cerebro y el alma se pierde, eventualmente al alma la pone en el mismo lugar de la mente, etcétera, etcétera. Esas son discusiones filosóficas sin fin. Pero finalmente se ha entendido en nuestro gremio, en la psicología y en la psiquiatría, que la emocionalidad de un sujeto deviene como tal de sus capacidades cerebrales, no solo su emocionalidad, sino su conducta, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo que tratamos de identificar con el alma que sufre es el motivo por el que sufre o la mente que sufre. Y para eso se usa un método científico. Y recordemos entonces qué es un método científico, como nos lo decía el padre del positivismo Augusto Comte o como nos lo decía Immanuel Kant. El método científico se basa directamente en elegir un fenómeno, observar ese fenómeno, tratar de identificar posibles explicaciones a ese fenómeno, alejando de nosotros cualquier prejuicio, ¿sí? Como nos lo diría Husserl, el padre del método fenomenológico, y en ese sentido, tratar de comprobar mis hipótesis a través de la intervención de ese fenómeno. Esa comprobación, para tener el título de ciencia, deben de tener un nivel de porcentaje genérico, ¿sí? Debe de ser universal. Ahora, por eso digo que la realidad es una construcción social. Es muy difícil que un trastorno psicológico o que una comprensión de un síntoma pueda ser entendido como algo universal, porque requiere muchísimos esfuerzos. Y por eso debemos de apreciar nuestros manuales diagnósticos, entendiendo que tienen una historia, que miles de profesionales han intervenido en su creación para identificar los diferentes signos, los diferentes síntomas que pueden tener las personas que están sufriendo en este momento, porque no se sienten adaptadas al sistema social, porque sienten que hay un episodio en su vida que no han logrado solucionar, porque sienten que su personalidad como tal los hace, y discúlpenme la expresión, aquí voy a poner comillas, los bichos raros, las ovejas negras. Vamos a ver por qué, ¿sí? Entendiendo claramente que esto no es lo que opina un profesional y ya, no, es lo que opinan miles de profesionales que han intervenido en este proceso, miles de profesionales que se han preparado para emitir conclusiones diagnósticas, conclusiones clínicas al respecto de los cuadros que pueden considerarse patológicos. Ahora, si bien tenemos un método de estudio científico, ese método de estudio científico va a repercutir en un método de clasificación. Nosotros tenemos un manual diagnóstico que nos dice un trastorno y asimismo nos dice los criterios diagnósticos que pueden estructurar ese trastorno. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque un trastorno puede parecerse mucho a otro o puede ser convergente. ¿Sí? Quiere decir que puede haber dos trastornos psicológicos o más en un solo individuo. Por ejemplo, una persona con trastorno de estrés postraumático puede tener a su vez distimia, que quiere decir un trastorno depresivo superior a 2 años. Y puede tener además un cuadro ansioso tremendo. Una persona con personalidad esquizotípica
puede tener perfectamente una personalidad, aparte de ello, paranoide. Tenemos que tener mucho cuidado, eso sí, en el momento de decir que un trastorno convive junto a otro trastorno en un mismo individuo, precisamente por el hecho de que si nosotros nos dejamos llevar por todo el DSM, terminamos diagnosticando a todo el mundo de todo lo que hay ahí. No, y es que tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene esto. Y en ese sentido cometeríamos un error garrafal como profesionales, porque le estaríamos quitando el sentido humano no solo al trastorno, sino también a la conducta humana. Y recordemos entonces una frase muy importante de Ortega y Gasset. Las personas son y sus circunstancias. Quiere decir que una conducta anormal muy probablemente puede ser considerada parte de la etapa de un individuo. Es que estaba pasando por un momento difícil o es que apenas me estaba conociendo. Es normal que haya sido excéntrico, no quiere decir que tenga un trastorno de personalidad porque era la primera vez que salía a la calle y me sentía tan vivo, etcétera, etcétera. Debemos de entender primero al sujeto y luego ahí sí al trastorno. O mejor dicho, entenderlos de la mano. Porque si los entendemos por separado, no hacemos nada, muchachos. Bueno, ahora, debemos de entender también que un trastorno, como estaba diciendo anteriormente, se da en la esfera individual de un sujeto, pero también afecta directamente su función, ¿sí? Su desempeño en el área relacional, en el área comunitaria y en el área social. Los objetivos esenciales de la psicopatología, como podemos ver en esta diapositiva, son describir, determinar las causas y establecer el tratamiento de un individuo. Cuando hablamos de describir, hablamos de la descripción de esa conducta que puede ser considerada anormal. Determinar las causas o punto de origen, esto es fundamental, ¿sí? Porque muchas veces la determinación de las causas nos puede indicar o un trastorno de personalidad o un trastorno psicológico. Y ahorita, ya más adelante, vamos a identificar que son diferentes los trastornos psicológicos de los trastornos de personalidad y el por qué. Al identificar el punto de origen, vamos a ver qué tan arraigado puede estar la conducta patológica en el individuo. Y también nos va a permitir finalmente establecer un tratamiento. Debemos de entender que la psicopatología como tal lo que está estudiando, además de el alma que sufre, la mente que sufre, son todas las distorsiones cognitivas o cognitivo-conductuales de un sujeto. Quiere decir toda la intervención en su proceso mental, en su proceso de asimilación de la realidad y de acoplamiento, de amoldaje, de adaptación a esa realidad social. E incluso es muy gracioso, porque si lo pensamos, si tuviéramos una máquina del tiempo y volviéramos hace muchísimos años en el pasado, eh, seríamos los locos, porque tenemos una forma de ser ya tan diferente de la que podía haber en Colombia hace 100 años, que seríamos los locos. Tendrían que reformular todo el concepto de psicología porque nosotros seríamos los anormales. Es que igual no es gratuito que la psicología tenga necesariamente que estar en constante actualización, precisamente porque la cultura se transforma. Exactamente. Bueno, sigamos entonces con estas diapositivas. ¿Qué es enfermedad mental? Listo, ya sabemos que la psicopatología estudia el alma que sufre y que ese alma que sufre se expresa en una enfermedad mental.
o una distorsión de las formas de pensamiento y en los patrones conductuales y comportamentales. En este entendido debemos identificar que es diferente un signo, un síntoma y un síndrome. Ujú. En ese entendido quiero que me digan qué es un síntoma, qué es un signo y qué es un síndrome. A ver, en el chat, que los veo como dormidos, les puse muy temprano el encuentro. O pueden activar el micrófono. Sin temor a equivocarse, o sea, si lo que ustedes piensan que es, no hay problema, no hay una rebaja de nota, es más, no hay nota, si se equivocan. Ok. ¿No? Están muy Me, me, calladitos. me asombra tanta participación. De a uno. Jessica, colabórame. ¿Qué es un síndrome? ¿Qué es un Ah, signo? mira, ¿Qué es ya un nos síndrome? están participando. Juliana, Juli, Eso. activa el micrófono. A ver, Diana también. Signo, manifestación. Diana nos dice que es síntoma subjetivo. Diana, ¿puedes profundizarnos un poquito a qué te refieres con síntoma subjetivo? Bueno, vamos ayudándoles mientras van escribiendo. Recordemos que la idea de esto es que sea charladito, ¿sí? Sí, Que activemos los sea micrófonos. ameno para todos nosotros poder aprender juntos. Pero bueno, mientras tanto, Mientras tanto, bueno, ya aquí se activaron. un síntoma, comportamiento o sentimiento que genera malestar, dice Juliana. Un Es que están síntoma buscando en es lo que Wikipedia, ya los vi. siente. Un síntoma es lo que siente la persona. Habla del sentir del sujeto. Yo me siento triste, yo me siento mal, yo me siento ansioso, yo me siento angustiado, yo me siento frustrado, yo me siento estresado constantemente. Un signo muy diferente es lo que ve el profesional como tal. Pongámoslo en el sentido médico general, porque esto es terminología médica acoplada a la psicología, al área de la salud mental, para poderlo entender mejor. Si uno va al médico y dice, doctor, es que yo me siento mal, me duele el estómago, me siento cansado, me siento fatigado, eh, me siento tenso, Me siento indispuesto, me me siento siento estresado. indispuesto, no he podido salir del baño, quiero comer alguna cosa y no soy capaz, etcétera, etcétera. El médico dirá, bueno, estos son síntomas, lo que está diciendo el sujeto que está sintiendo, porque él no le puede creer totalmente únicamente a lo que manifiesta, tiene que comprobarlo a través de la identificación de algunos signos, y en esa identificación de signos ve que el sujeto está pálido, que se ve mal, que tiene la pupila demasiado dilatada, que aparte de eso, en el momento en el que le mira, le pide que abra la boca, mire que está completamente inflamada la garganta. Ese tipo de cosas ya él las observa, él tiene la capacidad en ese momento para observarlas y decir, aquí como tal hay un cuadro indicativo de tal patología, de tal enfermedad. Puede ser la más básica y más conocida por todos, como lo que tiene es una gripa o lo que tiene es el conocido virus como tal. ¿Sí? Pensé que ibas a Yo decir ya la no palabra con entro, C. yo ya no entro en yo ya no entro como tal en el rigor de la patología médica porque no soy médico. Pero entonces lo mismo hace ya un psicólogo, identificando primero qué es lo que está sintiendo el sujeto, identificando además
los signos y puede que esos signos se manifiesten en cómo se manifestaría, yo sí quiero saber acá, cómo se manifestaría un signo psicológico. Es más fácil de lo que creemos. ¿Cómo se manifestaría un signo psicológico? Lenguaje corporal, dice Juliana. Sí, va por ahí, va por ahí. Ujú. Es un poco más genérico. Se demuestra a En el eso. comportamiento, Carolina, claramente. Super Carolina Carolina. atinó. Carolina atinó es en el comportamiento de un sujeto, que se nota como tal el signo. El sujeto primero siente, que incluso es lo que nos dice la porracional. El sujeto siente y ese sentimiento, esa emoción va a movilizar. Es más, primero el sujeto activa una emoción, esa emoción va a activar un sentir, ese sentir va a activar una conducta. Entonces vamos a decir que todo lo que siente el sujeto va a repercutir en su expresión conductual, en su expresión comportamental, y eso es lo que vamos a decir que es un signo. Pero entonces también hay signos, síntomas, trastornos, ¿sí? Un trastorno ya es cuando ese patrón comportamental, esos signos, esos síntomas, me indican una anomalía. Y un síndrome, cuando hay muchos signos, muchos síntomas indicativos de varios trastornos que conviven en un solo sujeto. Bueno, vamos pasando para Sí, doctor. poder ir explicando. Sobre la marcha vamos comprendiendo un poco más que si nos detenemos en cada cosa, de todas maneras, recordemos que si tenemos alguna pregunta podemos ir preguntando, ¿cierto? Bueno, aquí hay algo fundamental. Espero que estén leyendo las frases de cada diapositiva que pueden también ilustrarnos un poco más sobre la realidad de las patologías. ¿Y por qué lo digo? Porque a la hora de ver una patología no lo podemos ver únicamente desde la perspectiva psicológica. Debemos de entender un poco de todo. Debemos de entender un poco de sociología, debemos de entender un poco de historia, debemos de estudiar nuestro propio contexto para decir cuál conducta es normal, cuál conducta es anormal, porque si nos ponemos a ver, en Colombia pueden haber muchas conductas anormales o muchas conductas normales, dependiendo del ojo de quien la mira. Y en ese sentido vamos a decir, ¿qué es normal en el sentido estricto de la palabra, ¿no? ¿Qué es normal y qué es anormal? Normal o anormal únicamente refieren a un aspecto numérico. Cuando hay 20 personas en un salón y 20 personas están acostumbradas siempre a vestirse del mismo color, a tener el mismo peinado, a tener el mismo color de piel, y en ese momento llega un muchacho a ese salón, a ese lugar, con un color de piel diferente, con un peinado diferente, con una pinta completamente diferente. En ese sentido, este sujeto es anormal. Y que además tenga una opinión diferente, que tenga una forma de hacer las cosas particular. En ese sentido, podemos decir que este sujeto es anormal, porque se diferencia como tal del grupo social. Y es que por eso les digo, como dice Ortega y Gasset, la realidad es una construcción social. La conducta es una construcción social. El comportamiento, la forma de pensar de un individuo es una construcción social. Y en ese sentido, socialmente pensamos que un individuo que se ha criado bajo el rigor de la sociedad, bajo el brazo carismático de la sociedad, pues va a imitar las conductas que en ella pululan.
¿sí? Que en ella se ven. Pero cuando no lo hace y tiene una conducta particular, cuando tiene una conducta y una forma de pensar completamente diferente, ahí decimos que ese sujeto está normal e incluso decimos que puede tener un trastorno. Y aquí es muy importante entonces entender algo, que una persona podría tener un trastorno porque cumpla con los criterios de, pero eso no implica que podamos abordarlo desde juicios morales como es que eso es bueno o eso es malo, es que es bueno que se comporte de tal manera o es malo que se comporte de tal manera, porque no debe verse bajo esa perspectiva. Nosotros podemos identificar es un trastorno cuando realmente le está generando algún problema al individuo, cuando le está generando problemas consigo mismo, dificultades consigo mismo, con su ambiente social más cercano, con su familia, sus amigos, ya en el escenario funcional, su estudio, su lugar de trabajo, su capacidad de interacción para la consecución de metas, sueños, perspectivas. En ese sentido es que decimos que hay una patología. De resto, no podríamos decirlo. Bueno, vamos pasando. Hay varias formas de identificar que un sujeto puede tener una patología. Una de ellas, la entrevista clínica, creería que es la más fundamental. Pero la entrevista clínica se compone de varios pasos. No es que directamente vamos a preguntarle por todo al sujeto. Primero vamos a hacer una anamnesis en donde vamos a identificar eh, quién es esa persona, ¿sí? Vamos a identificar dónde vive para identificar cuál, disculpen que use tanto la palabra identificar, eh, para ver, para mirar cuáles son las influencias culturales y sociales de ese sujeto. Vamos a observar dónde estudia, qué estudia, cuáles son sus preferencias. Vamos a preguntar por quiénes son sus padres, cómo fue la crianza, si la crianza fue trazada por abusos de tipo físico, psicológico, sexual, o fue una infancia normal, cómo fue la juventud. Vamos a preguntar por posibles influencias patológicas, entonces si un miembro de la familia tuvo o no un trastorno mental, dícese de un trastorno de personalidad, dícese de un trastorno de angustia, un trastorno de ansiedad. Eh, en ese sentido, podemos identificar que puede o no haber una influencia genética en ese individuo para el desarrollo de una patología. Vamos a preguntar también por la historia de su familia, por la historia personal de ese individuo, y así vamos entonces a descartar como en un checklist diferentes escenarios o diferentes factores que pueden influenciar la conducta y pensamiento de un sujeto, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces, y en esto hace mucha salvedad el DSM, podemos decir que una persona que es demasiado tímida, que es demasiado introvertida, que es demasiado desconfiada, puede tener un cuadro patológico por trastorno paranoide de personalidad, cuando lo que pasa es que este sujeto es un migrante que a duras penas habla el español, y en ese sentido, pues no va a querer comunicarse con mucha gente para no entrar en evidencia. No es que tenga un trastorno de personalidad ni nada de eso, pero eso se pudo identificar gracias a la comprensión de la historia de este sujeto, ¿sí? Bueno, la aplicación de instrumentos de cribado cognitivo, en este sentido, no solamente son de cribado, sino también pruebas ya un poco más certeras,
como lo puede ser una prueba consolidada psicométrica como el MMPI, como el 16PF, como el SCL-90R, entre otras. En eso profundizamos en otras sesiones para los que están gringos con esos nombres. Sí, 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 esos ya son temas demasiado extensos que incluso se da cuenta que mi compañera lo conoce muchísimo más que yo. Ya para aquí hago una cuña. Para el otro semestre iniciamos con maratón de pruebas psicotécnicas. Generalmente tratamos ese tipo de pruebas, entonces, pues, invitadísimos. Listo. Bueno, recordemos de todas maneras que hay pruebas de cribado cognitivo y hay pruebas de certeza. Es muy importante para comprender el sujeto, porque las pruebas de cribado cognitivo es, por ejemplo, hacer un mini mental. Quiero saber lo básico de este sujeto, a ver si está bien en sus capacidades cognitivas básicas y superiores de atención, percepción y memoria, o no, ¿sí? Hay una cosa que no puse acá, pero que también es muy importante a tener en cuenta, y es la realización estricta de un examen mental, ¿sí? ¿Por qué de un examen mental? Porque es lo que me va a identificar cómo está el sujeto en esas habilidades cognitivas básicas y superiores, cómo está el sujeto en el área relacional, cómo está el sujeto en el área emotiva, cómo está el sujeto en cuanto al desarrollo de sus autoesquemas o comprensión de sí mismo, ¿sí? O percepción de sí mismo, entre otros escenarios, como lo podría ser perfectamente las funciones ejecutivas, que me van a identificar una serie de parámetros desde lo que entendemos normal y desde lo que entendemos como anormal en psicología, ¿sí? Y asimismo una serie de distorsiones, posibles distorsiones cognitivas y conductuales que se están presentando en ese sujeto. Bueno, asimismo, vamos a hacer una observación clínica de la identificación de los signos y de los síntomas y la identificación de sus determinantes. De la Fuente, 2003, un psiquiatra muy reconocido que tiene un libro muy bueno que se llama La patología de la mente, nos dice que las determinantes para el desarrollo de una patología pueden ser, por un lado, biológicas, por un lado, individuales o psicológicas, o por otro lado, externas, sociales. Nos habla de una cuarta que puede ser una alteración una alteración significativa que se dé por un factor externo muy invasivo, como lo podría ser un accidente. Entonces, el típico caso del sujeto que se daña el lóbulo frontal y que eso genera un cambio completo en su personalidad, ¿sí? O incluso sin necesidad de que haya un traumatismo craneoencefálico, un sujeto que tiene un accidente queda parapléjico o queda o pierde como tal un miembro de su cuerpo, y en ese sentido podríamos decir que esta persona puede desarrollar perfectamente un cuadro de estrés postraumático, puede desarrollar un cuadro de trastorno depresivo mayor o incluso un trastorno distímico, ¿sí? Muy importante que lo entendamos. Bueno, pasemos. ¿Algo que acotar hasta ahí, Jessica? De momento, todo súper bien. Igual mis intervenciones son como un poquito más parceriadas, por decirlo de alguna manera. Mi léxico es un poquito más parlanchín. Pero sí quisiera saber si alguno de los chicos tiene dudas hasta el momento, si van bien. Bueno, el que calla otorga, me asusto. Ah, bueno. Acá Listo. Juliana es la vocera del grupo, nos dice Sí, que todos van súper bien. me encanta, listo. Seguimos. Bueno,
Asimismo, vamos a hacer entrevistas con otras personas para identificar cómo está ese sujeto en el escenario social. Porque si hablamos únicamente con este individuo, con esta persona, con este sujeto, puede que nos cuente las cosas desde su perspectiva. Por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad narcisista muy difícilmente va a exponer su falta, va a exponer sus errores con el medio social, va a exponer las faltas que tiene con su familia, sus amigos, su pareja, su entorno de trabajo. No, incluso una persona con trastorno obsesivo compulsivo que les es tan difícil abrirse a un otro, confiar en un otro, manifestar sus faltas a un otro. ¿Qué dice Carolina? Yo quisiera saber bajo qué criterio se escoge el manual diagnóstico, teniendo en cuenta que existen algunas variaciones entre los dos. ¿Te Bueno, no. refieres a los dos entre DSM y CIE-10 o entre DSM-4 y DSM-5, Caro? Ok. Sí, ¿a cuál? Profe, buenos días. Hola. Entre el DSM-5 y el CIE-10. Ok. Bueno, la respuesta es muy fácil. No es que se elija uno sobre otro. Los psicólogos usamos el DSM-5, pero jamás nos desentendemos del CIE-10. ¿Por qué? Porque todos los trastornos del DSM-5 se encuentran, así sea bajo otro nombre, en el CIE-10, y por eso logramos identificar que cuando miramos un trastorno en el DSM-5 tienen un código. Ese código es el código del CIE-10, ¿sí? Entonces, no es que tengamos que elegir. Es bueno leerlos los dos, pero nuestro manual diagnóstico es el DSM-5. ¿Sí? Y siempre va a estar ligado al CIE-10, porque como digo, hay unos códigos que nos llevan siempre a él. No, con todo el gusto. Bueno, seguimos entonces. Hablábamos de una entrevista con terceros y en esta entrevista con terceros vamos, por ejemplo, con el grupo familiar específicamente, a identificar lo que llamamos el método diátesis-estrés, nombrado ya anteriormente, que es identificar los factores filogenéticos predisponentes en un individuo. Camilo, ¿pero qué es eso tan enredado? Saber si tiene una predisposición a desarrollar una patología. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, cuyos familiares, sus antepasados sufrieron trastorno esquizofrénico, trastorno psicótico esquizofrénico, era más proclive a desarrollar este tipo de trastornos, que efectivamente la historia nos indica que Napoleón Bonaparte sufrió un cuadro paranoico, sufrió un cuadro de personalidad paranoide, además de un cuadro de trastorno esquizofrénico. Obviamente, todo lo que nosotros hagamos como un planteamiento, una hipótesis diagnóstica de lo que puede tener un sujeto, entendiendo toda la información que pudimos recopilar en la entrevista e incluso toda la historia de ese individuo y sus factores filogenéticos predisponentes, deberán de ser sometidos a corroboración a través de la aplicación de instrumentos psicotécnicos. Entonces vamos a aplicar las pruebas. Que creemos, que pensamos que una persona tiene una alteración en su capacidad de inteligencia porque tiene un discurso demasiado lento, una capacidad de percepción leve, porque su procesamiento cognitivo es lento y en algunas ocasiones puede llegar a ser precario.
pues bueno, en ese sentido deberíamos de aplicarle una escala Wechsler de inteligencia para ver qué tiene el sujeto. Y puede que no sea realmente una persona que tenga un deterioro en su capacidad de inteligencia, sino en sus funciones ejecutivas y tener algo que se llama síndrome de disejecutivo. Entonces, es necesario corroborar constantemente porque hay trastornos que se parecen. ¿Sí? Incluso Bueno, mira que va muy de la mano con lo que nos está preguntando Camila, y es que cómo saber cuando una persona llega a presentar signos de patologías, que porque en todas las personas no se presenta igual. Entonces, Camila, pues es que no en todas las personas se presenta igual un trastorno mental, claramente, pero entonces hay uno que da cuenta de los diferentes signos que pueda estar presentando la persona. claramente. Listo. Claramente, incluso en esa parte es muy, muy, muy importante que sepamos un poco de todo, como estaba diciendo anteriormente. Salud. Perdón, me ahogué un poquito. Démosle el espacio para tomar agua al profe Camilo. Sí, me disculpan un momento, voy por agua. No hay ningún problema. Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? Camila, ¿fue clara mi respuesta? Perfecto. Bueno, hay alguien que está activando el micrófono. ¿Quieres participar o es una activación involuntaria? Bueno, creo que es involuntaria. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar a ver de aquí en adelante que hay muchos trastornos. Como les dije al principio, no es para que nos vayamos con manuales mano etiquetar, pero sí van a notar que hay como lo decía Camilo, hay variaciones en cada una de ellas, incluso casi imperceptibles a primera vista, pero hay un fondo último o hay un objetivo, no es objetivo precisamente, pero hay un fin último de cada trastorno que hace que se diferencie el uno de otro. Camilo, ¿vives? Sí, ya estoy aquí, todavía vivo. Súper. No me ahogué, no me ahogué. Me alegra Bueno, mucho, te vamos a tener otro ratico. Luisa, ¿quieres participar? No. Listo, continuamos. bueno. Sí, a lo que estaba contestando como tal, debemos de saber un poco de todo, debemos de saber eh, de un poco de historia, debemos de saber un poco de sociología, debemos de saber todo lo referente a las diferentes corrientes, a los diferentes campos de la psicología, porque la psicología es muy amplia y hay fenómenos sociales, hay fenómenos criminológicos, fenómenos jurídicos que inciden directamente en un sujeto, en su conducta, su forma de pensar. Entonces, muchas veces son esos escenarios tan amplios del conocimiento los que nos van a permitir entender muchísimo más la expresión sintomatológica de un sujeto e incluso acoplarla también a los diferentes cuadros patológicos de los que nos habla el CIE-10 y de los que nos habla el DSM-5. Bueno, vamos a seguir. Perfecto. En ese mismo método de análisis no podemos olvidar la parte neurológica. Me disculpan un poco el ruido que puede haber. Desde la calle justamente se alojó un camión y se estacionó un camión al lado mío, entonces no puedo hacer nada, hay un ruido incesante Hablamos durito. que puede interferir en esa comunicación, ¿no? Si hablando así casi me ahogo, imagínate hablando más duro. Bueno, No te podemos perder todavía. Nos quedan bueno. 3 horas de clase. Entonces no podemos desentendernos de la parte neuropsicológica, saber que tenemos un cerebro, que ese cerebro tiene la capacidad de aprender información y que además nos permite
comportarnos de la forma que nos comportamos, sentir de la forma que sentimos, incluso reaccionar a los estímulos de la forma en que lo hacemos. Y aquí es muy bonito ver el cerebro porque entendemos que el ser humano es muy complicado y que es complicado por historia. Entender que el lóbulo frontal, que es el que se encarga de la personalidad, de la estructura de personalidad de un individuo, fue la que más tiempo tardó en estructurarse, valga la redundancia. Fue la que más tiempo tardó en formarse. Obviamente aquí tenemos en cuenta la teoría darwiniana, la teoría de la evolución, y en ese entendido decimos que el lóbulo frontal en un individuo tardó mucho tiempo precisamente porque el sujeto en un inicio tenía lo que llamamos el cerebro reptiliano, y ese cerebro reptiliano era únicamente para reaccionar a los estímulos aversivos, a los estímulos amenazantes del exterior y para identificar las necesidades básicas que pudiese tener. Por ejemplo, ay, tengo hambre, ay, tengo sed, tengo que huir de tal depredador, ¿sí? El lóbulo parietal, muy importante porque es lo que nos va a permitir la manipulación, la percepción sensorial. Cuando un sujeto tiene un trastorno esquizofrénico, muchas veces vemos que lo que se altera es el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque su comprensión y percepción de la realidad no están funcionando de una forma idónea. Asimismo, debemos de entender que cuando un sujeto tiene lo que llamamos un trastorno del aprendizaje, muy probablemente lo que tenga alterado sea el lóbulo temporal en sus capacidades de emoción, percepción, lenguaje. El lóbulo occipital es muy importante para la interpretación y la ideación visual. Es lo que nos permite comprender que algo pasa. Pero entonces aquí muchas veces pasa que nos hacemos la pregunta, ¿por qué si a una persona le pegaron en el área occipital del cráneo, hay unas alteraciones en su personalidad, hay unas alteraciones en su capacidad de razonamiento, en su capacidad de cognición, en su comportamiento social y sexual? Pues porque el cerebro no está sujeto con alambres, ni está solidificado en el cráneo, sino que está flotando. Y cuando nos pegan en nuestro lóbulo occipital, muchas veces el cerebro rebota y la repercusión la tiene nuestro lóbulo frontal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber que nuestro lóbulo frontal se encarga de tal cosa, nuestro lóbulo parietal de tal otra? ¿Sí? Que si nos damos cuenta, básicamente son lo que entendemos como habilidades cognitivas básicas y habilidades cognitivas superiores. Eso es porque la historia ha permitido la experimentación con cada uno de estos lóbulos y además ver en diferentes sujetos que tenían afectadas tales partes del cerebro a través de la neuropsicología localizacionista, el método localizacionista, identificar cuáles funciones habitaban cada parte y además cuáles eran las diferentes estructuras, que ya hablamos ya del método estructuralista o del enfoque estructuralista, cuáles partes eran las que intervenían con tal o cual función. Entonces, es importante que nunca nos alejemos de esto. Obviamente, esto es una mera introducción, porque así como hablábamos de lóbulos, que el lóbulo frontal, que el lóbulo parietal, temporal, occipital, también tenemos miles de neurotransmisores, que creería yo que son incluso más importantes que los mismos lóbulos. ¿Sí? Entender que altos niveles de dopamina en un sujeto pueden llevar a el desarrollo de conductas violentas, que el bajo nivel de serotonina puede llevar a trastornos depresivos,
que nosotros tenemos algo que se llama glándula suprarrenal y que altos niveles de glándula suprarrenal nos pueden ocasionar perfectamente un trastorno de ansiedad generalizada. Esto también es muy importante entenderlo, saber un poco de neuropsicología independientemente de la corriente que profesemos. Incluso me atrevo a decir acá, yo soy psicoanalista y a pesar de ser psicoanalista, a pesar de que nosotros tenemos una comprensión diferente de lo que es el aparato psíquico, desde el ello, yo, super yo y otras cosas que los que pudieron escucharme la vez pasada pudieron conocer, no puedo olvidar, no puedo ignorar que hay un fundamento neurológico, un fundamento conductual, que hay diferentes estudios que Y finalmente Freud era precisamente médico, que han incentivado en todo lo que es la mente y el sujeto como tal. Dime, Jessica. que Freud era médico. Ah, Freud era médico, es algo que tampoco podemos olvidar. Bueno, ¿Seguimos? seguimos. Seguimos. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a entrar en el rigor de la clasificación, que como digo, el método de clasificación se da a través de la reunión y la comprensión por varios profesionales en la historia de los cuadros sintomatológicos y los diferentes signos patológicos que se han podido identificar y se les nombra de tal o cual manera para que el profesional, en el caso de identificar alguna anomalía, pueda remitirse de forma directa a los manuales diagnósticos y así comprender un poco más a ese individuo y tal vez asimismo cuáles podrían ser las opciones de tratamiento de ese sujeto. ¿Sí? Recordemos aquí una parte muy importante y es que la psicología y la psicología y el diagnóstico son posibles gracias a dos cosas fundamentales. La primera de ellas, la imaginación, y la segunda de ellas, la lógica. Poder imaginar diferentes panoramas, diferentes causas para un sujeto, diferentes teorías de lo que poder desarrollar diferentes teorías explicativas para aquello que le está sucediendo, ¿sí? Pero que todas esos imaginarios que yo tengo sean aterrizados desde lo racional, desde lo real como tal. Y para eso, obviamente, vamos a necesitar, por un lado, un poco de intuición, pulir lo que llaman por ahí ese ojo clínico, pero también, por otro lado, una constante rigurosidad académica. Leer, leer, leer y leer. No solo leer artículos, no solo leer Wikipedia, ¿sí? Sino también leer libros de psicología, leer manuales diagnósticos, leer el DSM-5, que no estaría fácil. Es un libro gigantesco Es de gigante. Y páginas. hay que leerlo varias veces, porque les Y cuento, o sea, esta Ajá. clase es un pincelazo. Les vamos a dar unas ideas más o menos de qué va cada trastorno, pero esto es para leerlo y releerlo, para lograr introyectarlo. Uh-huh. E incluso van a encontrar muchos psicólogos profesionales. Y aquí quiero aclarar que un título no te hace realmente profesional. Tu título o tu cartón puede decir que eres profesional y a la vez no serlo porque no tienes los conocimientos que se necesitan para considerarte realmente un profesional. Por algo tenemos especializaciones, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Sino que debemos de aprender muchísimo más. No solo este libro fantástico de 1000 páginas, sino que además tenemos lo que es el libro de casos. Es que el DSM-5 viene con un libro aparte de casos. Entonces, para estudiar únicamente los casos, que es un libro de 400, 500 páginas,
Y aparte de eso, viene con un libro de guía únicamente de los criterios diagnósticos. Entonces ahí van otras 400 páginas. Si ustedes se fijan, son aproximadamente 2000 páginas únicamente hablando de psicopatología, únicamente hablando de trastornos mentales. ¿Sí? Y aún así, si nosotros únicamente nos quedáramos con eso, no sabríamos absolutamente nada de psicopatología. Porque debemos de saber y de leer muchísimo más. Debemos de saber y de leer de otros estudios, de otras teorías. Debemos de leer de neuropsicología, de psicología cognitiva, de psicología dinámica, para comprender un poco más a ese sujeto que está sufriendo, a esa alma que sufre. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, aquí me gustaría ahora sí leer esta frase de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Aquí me equivoqué, puse fatos, es datos. Insensiblemente uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías, en lugar de encajar las teorías a los hechos. Y es a lo que me refiero cuando les digo, necesitamos tener imaginación, pero también debemos de estar aterrizados en la realidad, porque si solo tenemos imaginación, le hacemos un daño terrible al sujeto. Si no tenemos rigurosidad académica, le hacemos un daño terrible al sujeto, diagnosticándolo de cualquier trastorno que puede siquiera no tenerlo. Perdón, puede no tenerlo. Me enredé la lengua. La lengua la traba. Uh-huh. Por ejemplo, es muy común que a los niños los diagnostiquen con trastorno de déficit de atención, cuando es muy probable que lo que tienen es una afectación emocional. O el Cuando lo que oposicionista tienen, desafiante. y debemos de ver otros escenarios, porque incluso Chimamanda Adichie, que es una escritora africana muy, muy, no me acuerdo el país de donde viene, muy estudiosa, muy perspicaz, nos habla de una teoría, y es la teoría de las creencias como tal, la teoría de las realidades aprendidas. Cuando nosotros catalogamos a un individuo, a una sociedad, de una forma específica, corremos el grave peligro de que se lo crea y de que un sujeto al que han catalogado toda la vida como el raro, el anormal o el enfermo, realmente se lo crea, cuando es muy posible que nunca haya tenido nada malo. ¿Sí? Y en ese sentido, aun cuando un sujeto pueda tener un trastorno, no es ello suficiente para que emprendamos una campaña de desprestigio hacia ese individuo, sino todo lo contrario, intentemos de comprenderlo y de ayudarlo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vi que uno de los compañeros puso, tenemos que ser como investigadores. Es que entendamos una cosa. Un psicólogo, y lo dije la vez pasada, es un científico. Y todo científico es un investigador. Todo científico mira un fenómeno e intenta. Y es que por eso dicen que los psicólogos andamos diagnosticando a todo el mundo. O andamos analizando a todo el mundo. Que realmente sí. Sí lo hacemos. No nos gusta tanto que nos lo digan, pero sí lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos curiosos. Nos gusta ver qué hay más allá. Y tenemos la suficiente imaginación para hacerlo. Pero como dice el método científico, no basta con tener imaginación, hay que comprobar todo aquello que yo imagino, hay que comprobar todo aquello que yo pienso. Así que sí, efectivamente, tenemos que ser como investigadores. Bueno,
Como les dijimos en un principio, no nos vamos a centrar en los trastornos. Vamos a ver pues, los diferentes trastornos que existen. Aquí tenemos los títulos. La profesora Jessica se va a encargar de hacerles llegar las diapositivas. Y si no, esto queda en YouTube, no se preocupen. O si no, esto queda en YouTube para que ustedes puedan verificar la información, para que ustedes puedan observar absolutamente todo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar de a uno en uno las diferentes diapositivas para que al menos ellas puedan ver Ok. los trastornos, ¿sí? Entonces vamos pasándolas. Bueno, trastornos del desarrollo neurológico, Perdón. trastornos de la esquizofrenia. Aquí es importante entender que, no, ya en la esquizofrenia. En trastornos del espectro de la esquizofrenia y trastornos psicóticos, aquí es muy importante entender que habrán trastornos que se asocien de forma directa con algunos trastornos de personalidad, ¿sí? Como vamos a ver ya más adelante, cuando ya toquemos el tema de trastornos de personalidad, ¿sí? Sigue. El trastorno bipolar, que puede ser leve, moderado, grave o con psicosis. Y en ese entendido hablamos de trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2. ¿Sí? Continúa. Trastorno depresivo, que puede ser trastorno de regulación, trastorno depresivo mayor, trastorno istímico y trastorno disfórico premenstrual, que también se puede asociar en muchos de los trastornos mentales porque puede converger un trastorno depresivo con un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo con un trastorno de personalidad. Continúa. Trastornos de ansiedad muy comunes e incluso me atrevería a decir que la enfermedad mental del siglo XXI es el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad. Total. Somos una sociedad estresada, ¿sí? E incluso como ya lo había hecho saber Sigmund Freud en El malestar de la cultura, somos una sociedad enferma. Y al ser una sociedad enferma, creamos sujetos enfermos y predispuestos a enfermarse, a estresarse, a angustiarse constantemente, a ser ansiosos, a quererlo todo rápido, ¿sí? Bueno, sigamos. Trastornos obsesivos compulsivos. Y aquí vamos a identificar que es muy diferente el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva a los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿sí? El patrón conductual de una persona con trastorno de personalidad obsesiva no se relaciona para nada con un trastorno por tricotalomanía, que es arrancarse el pelo y comérselo, ni con el trastorno de escoriación, como rascarse continuamente por ansiedad y arrancarse la piel y tener una conducta ritual al respecto. ¿Sí? No convergen, ¿sí? No necesariamente una persona con trastorno de personalidad tiene que obsesiva, pues tiene que tener un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, los trastornos por traumas y por factores de estrés. Aquí es muy importante entender que un individuo que tiene una experiencia traumática, un niño que tiene una experiencia traumática y puede desarrollar un cuadro por estrés postraumático, pues puede perfectamente desarrollar un trastorno de personalidad. Eso sí es clarísimo. Trastornos disociativos se suelen confundir muchísimo con los trastornos esquizofrénicos. Lo que pasa es que en este tipo de trastornos no es que esté alterada la capacidad de percepción del sujeto, sino que él totalmente se desintegra de su yo, de su lado consciente.
Y por eso es que puede tener trastornos como el trastorno de desrealización, trastorno de despersonalización, que quiere decir no sentir las cosas como reales o no sentirse a sí mismo como real, ¿sí? Puede llegar a confundirse mucho con los trastornos esquizofrénicos, los trastornos psicóticos, y por eso es muy importante que leamos en el manual diagnóstico los apartados de diferenciación o diagnóstico diferencial, que es lo que nos va a permitir distinguir un trastorno de otro trastorno. Bueno, sigamos. Trastornos de síntomas somáticos. Supongo que ya todos sabemos que es somatizar, pero No necesariamente. decimos también que desde nuestra ciencia no vale suponer. Entonces voy a explicar. Los trastornos somáticos son aquellos síntomas síntomas psicológicos que el sujeto lleva directamente a su entidad corporal y que afectan directamente su integralidad corporal. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad generado por enfermedad o que genera una enfermedad, ¿sí? Obviamente, si nosotros nos centráramos en cada uno de los trastornos, nos daría para hablar durante 4 horas únicamente de un tipo de trastornos. Por ejemplo, hablar de trastornos psicóticos nos lleva todas las 4 horas. O hablar de trastornos de síntomas somáticos también. Bueno, sigamos. Trastornos alimentarios. Continúa. Trastornos de excreción, enuresis y encopresis. Esto es muy importante porque un sujeto que tenga, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, un menor que es víctima de delitos sexuales, puede tener precisamente una enuresis o una encopresis. Por eso digo que es importante entender el punto de origen de los síntomas, pero entender también todas las causas y relacionar aspectos, relacionar síntomas, relacionar consecuencias. Bueno, sigamos. Trastornos de la disfunción sexual. Claudia Torres, perdona que te interrumpa, Claudia Torres nos pregunta que si el ejemplo puede ser bulimia, anorexia. Sobre los trastornos alimenticios, son esos. Bulimia, Sí, anorexia, hay más. Sí, incluso si quieres devuélvete. Sí, claro. Tenemos la pica, la rumiación, la evitación, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el atracón de comida, ¿sí? Que incluso pues se relacionan. Una bulimia nerviosa normalmente está relacionada con un atracón. La anorexia sí se desentiende de la bulimia porque la persona anoréxica lo que tiene es un repudio directo de la comida, no quiere comer, que también está relacionada con una conducta evitativa. La pica es bien diferente, la pica es comer cualquier cosa que no sea comida. Entonces, tener incluso una conducta ansiosa al respecto. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta algo y es entender el sentido del síntoma, el sentido del trastorno, que ya lo vamos a ver mucho mejor con los trastornos de personalidad, pero puede que el sentido de la pica sea o por una ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay personas que están muy nerviosas y cuando están muy nerviosas, muy ansiosas, lo que hacen es comer papel, ¿sí? O Comerse comerse las las uñas. uñas, ajá. ¿Sí? Entonces no se puede decir que lo que tiene es un O trastorno comerse el alimentario. pelo. ¿Sí? Tricotolomanía. Ajá. Entonces no se puede decir que estas personas lo que tienen es un trastorno alimentario, sino que tienen es un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo compulsivo.
Entonces, habría que ver muy cuidadosamente qué es lo que tiene. Puede que una persona que es demasiado obsesiva con su apariencia desarrolle un cuadro por bulimia nerviosa, ¿sí? O por una anorexia nerviosa en su necesidad constante de parecer una persona perfecta. Pueden relacionarse, pero hay que identificar el por qué el sujeto adopta ciertas conductas que a los ojos del profesional pueden ser consideradas como patológicas. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el sentido? ¿Es consciente de que lo hace o no es consciente? ¿Qué lo lleva a? ¿Cuál es su deseo con respecto a? Este tipo de cosas es muy importante y principalmente ahondar muchísimo, muchísimo en lo que entendemos como síntomas. No solo quedarnos como se quedaría un médico cuando le dicen, es que tengo dolor de cabeza y para él ya es suficiente. Para nosotros no. Para nosotros es suficiente únicamente cuando el sujeto se canse de hablar. Exacto. Por el interno me están haciendo una pregunta que no sé por qué no la hicieron en el chat global. Me preguntan, ¿los trastornos persisten en el tiempo con la persona? Es decir, ¿se tiene que vivir con él? Bueno, a eso quería llegar cuando habláramos de trastornos de personalidad, pero vamos entonces a hacer la aclaración. Salud. ¿Para qué no Bueno, tiene el tarrito como yo de los Avengers? aquí tengo uno de Coca-Cola, pero tienes agua. Pero bueno. Los trastornos psicológicos pueden curarse, pero hay que identificar, como pasa en los trastornos psicóticos, si son permanentes o si son transitorios. Lo mismo pasa con algunos trastornos de ansiedad o trastornos por cuadro de estrés, que pueden ser permanentes o pueden ser transitorios en el individuo. Incluso hay elementos, hay instrumentos que nos enseñan mucho de eso, como pasa con la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Muy diferente a lo que pasa con los trastornos de personalidad, porque los trastornos de personalidad refieren a un cuadro permanente, constante en el tiempo. ¿Sí? Incluso cuando nos vamos a la descripción o a la definición específica de lo que es un trastorno de personalidad, DSM-5 nos dice que es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aleja como tal de las expectativas de la cultura. ¿Sí? Entonces, incluso ahí lo podemos diseccionar. Un patrón permanente, es decir, que en el sujeto no cambia. ¿Sí? De experiencia interna, quiere decir directamente procesos cognitivos. Y de comportamiento, es decir, ya las manifestaciones conductuales, que se apartan de la cultura del sujeto o de las conductas esperadas por la cultura o por la sociedad. Ahí entonces hablamos de que la realidad es una construcción social y en ese entendido el sujeto debería de acoplarse a la sociedad con la que ha convivido y si no lo hace, nos habla de un cuadro de desadaptación o de inadaptación que puede ser indicativo de una patología, en este caso, un trastorno de personalidad. ¿Sí? Bueno. Pero ya vamos a profundizar. Espero haber contestado la pregunta. Sí. Bueno, continuamos. Estábamos ya con estos de disforia de género. Bueno, trastornos de disforia de género. Aquí hay unas fuertes críticas para pensar si realmente se trata de un trastorno o no. Hay quienes están a favor de creer que se trata de un trastorno porque de todas maneras da cuenta de una alteración, de una afectación psicológica de un sujeto al ver su cuerpo y sentirse
ajeno a él, sentir que por dentro lleva una identidad sexual completamente diferente. Es la discusión como cuando en el DSM-3 salió la homosexualidad. Sí, es una discusión similar. Bueno, trastornos destructivos, entonces aquí podemos irnos a varias cosas, desde es muy importante aclarar que aquí no estamos aclarando o clasificando según la edad, porque habrán trastornos desde los que ya hemos visto y ya hemos pasado, que refieren directamente a los niños y otros que refieren ya a los adultos. Por ejemplo, el trastorno negativista desafiante es en los niños. El trastorno explosivo intermitente sí puede darse en los adultos, ¿sí? Y en los niños también. Trastorno de la conducta, común principalmente es en los niños. Trastorno de personalidad antisocial, que incluso vale la pena aclararlo, la personalidad antisocial, que si bien se estructura dentro de los trastornos destructivos, también se asocia con el trastorno negativista desafiante, porque dicen que un sujeto negativista desafiante que persiste en sus síntomas perfectamente puede llegar a la personalidad antisocial. Lo mismo con los que tienen trastorno de la conducta y también con los que tienen trastorno por TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? También hay que aclarar que en este trastorno, aunque ya lo vamos a ver más enseguida, lo suelen asociar en el DSM-5 de forma directa con la psicopatía y la sociopatía. También se encuentra dentro de estos trastornos destructivos la piromanía y la cleptomanía. Bueno, vamos a continuar. Trastornos relacionados con sustancias psicoactivas, que puede ser por consumo, por intoxicación o por abstinencia. El tema de sustancias psicoactivas es larguísimo, es demasiado extenso. Incluso da para unas 2-3 charlas. Para un al curso respecto. entero si queremos. Para un curso entero si queremos. Entonces, vale la pena investigarlo, vale la pena leer sobre él, pero eso sí, con mucho detenimiento, con mucha calma, porque es un tema muy extenso. Bueno. Trastornos neurocognitivos, entonces el síndrome confusional, el Alzheimer, el trastorno frontotemporal, trastorno con cuerpo de Lewy, trastorno neurocognitivo vascular y por trauma cerebral. Continuamos. Bauer nos hace una pregunta. Bauer no estuvo en las sesiones anteriores, entonces volvamos a aclarar y para quienes de pronto tal vez no lo tengan claro todavía, la diferencia entre psicopatía y sociopatía. Todo depende de dónde lo miremos. Si lo miramos desde el DSM-5, no tiene una diferencia. Sí, para el DSM-5 es lo mismo. Pero, por ejemplo, para algunos neuropsicólogos, una psicopatía y un trastorno antisocial de la personalidad son completamente diferentes, porque un trastorno de la personalidad antisocial refiere a una exposición a factores ambientales determinados. En cambio, el trastorno por psicopatía a una alteración directa de las células espejo, a una alteración directa de la capacidad empática y de los lóbulos frontales del individuo y por ende también de su amígdala cerebral. Lo mismo pasa con la sociopatía. Desde la criminología y la comprensión sociológica, sociopatía y trastorno antisocial de la conducta o psicopatía son bien diferentes, porque el sujeto con trastorno sociopático es criado en torno a un ambiente maladaptativo y en ese entendido imita las conductas de ese medio social
para, para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, este individuo que vive en un sector en el que pulula la violencia, en el que abunda el crimen, y él entonces lo adopta como un medio normal de supervivencia, lo normaliza, como es un fenómeno bien constante en este país, la normalización de la violencia, él la adopta, la apropia y la imita. Pero él realmente no siente un odio a la sociedad, no emprende una campaña de desprestigio o de desprecio a la sociedad, ni nada de eso, como pasaría en un trastorno antisocial de la conducta. Y tampoco podemos decir que no es empático, porque puede que esta persona tenga hijos, los ame, ame a su mamá, ame a su familia, tanto así que luches por ellos. Lo que pasa es que él lo ve como una forma normal de supervivencia. Y este sujeto normalmente lo que hace para poder estar tranquilo, el sociópata, es atentar contra un grupo social que considera completamente diferente al suyo. Entonces, es que los ricos a mí no me identifican, es que este tipo de personas a mí no me identifican, porque yo lucho es por mi gente, yo lucho es por mi familia, yo lucho es por mí. En ese sentido puede tener una connotación desde la comprensión y el sentido del trastorno completamente diferente, que es lo que yo estaba diciendo. Bueno, Juliana nos hace una pregunta bien interesante, que es si Pablo Escobar era sociópata o psicópata. no te sabría contestar porque no tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero en ese entendido, Y es el Linaldo sí, bomba, qué horror. no conozco tanto de la vida de Pablo Escobar como para decirte, ¿sí? No sé a qué estuvo expuesto en la infancia, porque puede que las exposiciones de la infancia, si estuvo expuesto a aspectos demasiado violentos, lo hayan convertido en un psicópata o lo hayan convertido en una persona con trastorno antisocial de la conducta. Hasta donde tengo entendido, a Pablo Escobar jamás le realizaron una entrevista neuropsicológica, jamás le hicieron un diagnóstico psicológico. Entonces, lo que tendríamos para hacer realmente sería un análisis casuístico que nos llevaría... ¿Qué pasó acá? Es que me fui, perdón, estábamos acá, ¿cierto? Ok. Lo que podríamos hacer, como es muy normal en la psicología, es hacer un análisis casuístico en donde podríamos limitar las patologías que pudo haber tenido este señor. Por ejemplo, pudo haber tenido un trastorno antisocial de la personalidad, pudo haber tenido un trastorno psicopático, pudo haber incluso no tenido ninguna de esas, pudo haber tenido un trastorno límite de la personalidad con rasgos psicopáticos, pudo haber tenido trastorno combinado con trastorno límite de la personalidad, porque era una persona también muy impulsiva, agresiva, eh, no sé si era inestable emocionalmente. Entonces, hay cosas que no puedo decir en ese entendido. Pero sí podríamos hacer ese tipo de análisis y al menos limitar los trastornos que pudo haber tenido. Bueno, vamos a continuar. Y ya llegamos al trastorno de personalidad. Me disculpa un momento, toma agua. Claro que sí, ahora sí vamos a profundizar en cada uno de ellos. Julia, tu pregunta, complementando un poquito lo que decía Camilo, si bien nosotros tenemos como algunos acercamientos con personajes públicos, llámese Pablo Escobar, llámese Popeye, llámese todos los de las series de Netflix, es muy complicado hacer un acercamiento sin que haya existido una entrevista neuropsicológica o por lo menos clínica desde la psicología a la que tengamos acceso.
Sin embargo, sí sería interesante y es parte del objetivo de cuando nos podamos volver a ver en el Club de Cinéfilos, empezar a hacer unas impresiones diagnósticas referente a las películas e ir puliendo el ojo clínico. Entonces, es como la intención inicial de esos encuentros que se planean a futuro cuando se pueda. Incluso en ese entendido hay miles de películas que nosotros podíamos ver si tomáramos el tema general de la psicopatología. Si tomamos el tema general de la psicopatología, podemos ver películas que nos hablan de trastornos psicóticos, esquizofrénicos, disociativos, de personalidad, películas que nos hablan de psicópatas, de sociópatas, películas que nos hablan de los diferentes grupos, grupo A, grupo B, grupo C, de los trastornos de personalidad. Sí. Tienes una tarea. Camilo, es que Camilo no sabe, que no estuvo en la sesión pasada. Yo les dejé una tarea. Y es que cada que estemos explicando un trastorno de personalidad, ellos por el chat me van a ir relacionando el personaje de alguna película o de alguna serie. Y ya vamos mirando. Tremendo. La naranja mecánica, trastorno antisocial. Puede ser la verdad, una muy buena interpretación de Alex, el personaje, el No vamos a protagonista. decir que es el diagnóstico final porque como lo decía Camilo, pues no hay una entrevista psicológica, no podemos decir esto es y ya punto final. Se requeriría profundizar con cada uno de esos personajes. Uh-huh. Pero entonces vamos a hablar de impresiones diagnósticas o de rasgos. ¿Sí? Sí, es una aproximación, es una interpretación de lo que podría tener un análisis casuístico, ¿sí? Como me Dioselina no gusta sabía la llamarlo. tarea, no estuvo en la clase pasada, me parece muy mal, Dioselina. Bueno, vamos a seguir, que el tema es extenso. Antes de hablar de los grupos de personalidad, vamos a ver primero y a devolvernos un poquito desde lo que estaba diciendo anteriormente y ver qué es un trastorno de la personalidad y por qué son diferentes de los trastornos psicológicos. Ya habíamos dicho que son diferentes por su constancia en el tiempo, y por, obviamente, el nivel de afectación que tiene para el sujeto, pero también porque los trastornos de personalidad, para poder ser diagnosticados, primero tiene que ser diagnosticado en un sujeto mayor de 18 años, ¿sí? Que ya debe de haber mostrado unos cuadros patológicos de personalidad desde la etapa de la infancia, la adolescencia o incluso en algunos casos la adultez temprana, pero principalmente infancia y adolescencia, que es uno de los elementos característicos. Entonces ahora sí le puedo contestar mucho más ampliamente a una de los compañeros. Un trastorno de personalidad antisocial tiene que haberse visto desde chiquito, ¿sí? Tiene que haber pasado de un cuadro patológico a otro. Por ejemplo, tener un trastorno disruptivo o un trastorno de la conducta o tener un TDA que lo haya llevado directamente al profesional a esas impresiones diagnósticas. Bueno. Aquí me quiero remitir un poquito también a algo que yo les mencionaba o la definición de personalidad que yo les daba en la clase pasada como rasgos intrínsecamente arraigados a la conducta que se forman desde la infancia casi que de manera inconsciente. Entonces, parte de ahí que es, al ser un trastorno de la personalidad requiera que haya una evidencia anterior o una evidencia temprana del mismo. Exacto. Bueno. Los momentos de silencio es porque estoy tomando agua.
Bueno, seguimos entonces. Como estaba diciendo anteriormente, un trastorno de personalidad es un patrón permanente de la experiencia interna y del comportamiento que se aparta de las expectativas que la sociedad y la cultura imponen sobre un individuo, ¿sí? Este tipo de fenómenos, los trastornos de personalidad, suelen ser generalizados, son inflexibles, es decir, están arraigados al sujeto, ¿sí? Y lo afectan en todo su escenario, porque ya hace parte de la personalidad del individuo, ¿sí? Y es que para eso es necesario entender qué es la personalidad. La personalidad es todo lo que es el individuo como tal, lo que integra su conducta, su forma de sentir, su forma de percibir la realidad, ¿sí? Su esencia más humana. Y puede sonar muy filosófico, puede sonar muy etéreo, pero también lo podemos aterrizar a la realidad desde el factor subjetivo, el factor único de cada persona, de cada individuo, de cada ser humano, porque han vivido experiencias diferentes, porque han tenido percepciones diferentes, porque han tenido herencias genéticas diferentes, porque tienen una historia diferente la una de la otra. No todos tenemos trastornos de personalidad. Si bien todos tenemos vidas diferentes y personalidades diferentes, no quiere decir que nuestra personalidad sea patológica. Va a identificar qué es lo que hace de una personalidad algo patológico. Como ya dije, si bien la personalidad puede ser un patrón de permanente experiencia interna, la idea de un trastorno de la personalidad es que estos patrones se alejen de las expectativas sociales y generen alteración en estas áreas, ¿sí? Generan alteración en sus escenarios sociales, en sus escenarios individuales, en sus escenarios relacionales. Y suelen tener un inicio en la adolescencia o en la infancia, en la adolescencia o en algunos casos en la edad adulta temprana. Hay un factor importantísimo que yo creo que ya he hecho mucho hincapié en él, pero una vez más no sobra. Y es que los trastornos de personalidad, según el DSM-5 y según el CIE-10, dan lugar a un malestar en el sujeto. Él se siente mal, ¿sí? Da lugar a un malestar y a un deterioro. Entonces, no solo es que se sienta mal, sino que también puede hacer que en su escenario más funcional el sujeto caiga, el sujeto se pierda, el sujeto comience a tener un decaimiento constante. Bueno, es muy importante entender que un trastorno de personalidad no debe de ser explicado por un trastorno psicológico, ¿sí? Sino entender que un trastorno psicológico que se haya dado en la infancia puede haber influido en el desarrollo de un trastorno de la personalidad. Y también es importante diferenciar un trastorno de la personalidad de un trastorno cráneoencefálico, de un trastorno neuropsicológico. Es también muy importante que hagamos esa diferenciación. ¿Por qué? Porque un sujeto que haya tenido una alteración en su lóbulo frontal puede tener conductas criminales, como ser un depredador sexual. ¿Por qué? Porque si se dañó su lóbulo frontal en un accidente, puede que se haya deteriorado significativamente sus funciones ejecutivas, entre las que se resalta el control de los impulsos agresivos y el control de los impulsos sexuales.
y puede entonces haberse convertido tras ese accidente en un violador en serie, sin necesariamente ser un psicópata, tener un trastorno antisocial de la conducta o incluso tener un trastorno parafílico. Es importante que entendamos ese tipo de cosas. O un trastorno de la personalidad general, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, que también se suelen asociar muchísimo a los trastornos, a las conductas disociales, a las conductas delictivas. Bueno. Vamos entonces a empezar, ya habiendo definido desde el panorama más general lo que es un trastorno. Vamos a empezar con la explicación de los grupos. Los trastornos de personalidad se dividen en 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A se encuentran los excéntricos. Asimismo nos lo dice el DSM-5. Se encuentran los excéntricos. En el grupo B se encuentran los dramáticos. Y en el grupo C se encuentran los tímidos, los nerviosos. Y ahora sí vamos a ver por qué. Jessica, ¿algo que quieras decir hasta ahí? No. Bueno, Claudia Vélez nos ha estado compartiendo algunas películas. Hay unas que no conozco, no sé vos que sos más cinéfilo. El crepúsculo de los dioses, ¿la conoces? No he tenido la... Que sea entonces la oportunidad para verlas. Ella nos dice que se puede relacionar con el trastorno narcisista de la personalidad. Me parece muy chévere porque pocas películas recuerdo yo, aunque tampoco soy tan fan del cine, que me hablen de ese trastorno. Bueno, Y qué bueno que especificaron que se trataba de películas. Yo me sentía ya aludido cuando Claudia dijo: nunca te prometí un jardín de rosas. no te Yo están ya, dedicando canciones, qué pena con vos. no, yo ya iba a decir, pero ¿quién eres? Bueno, nunca te prometí un jardín de rosas, tampoco he tenido la oportunidad, entonces me voy a dar la oportunidad de este puente festivo de permitirme esas 2 películas que no las conozco. Muchas gracias, Claudia. Bueno, entonces vamos a seguir. Los trastornos de personalidad del grupo A son el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. Vamos a empezar entonces con el trastorno paranoide. Muy grosso modo, es un patrón de desconfianza. El sujeto que padece este trastorno tiene un patrón de conducta y pensamiento de constante desconfianza y suspicacia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente desconfía de las intenciones del grupo que lo rodea, de las personas que lo rodean, y suele ser suspicaz en el sentido de que suele creer que hay una intención oculta en todo aquello que lo rodea. Es importantísimo entender que una personalidad paranoide no necesariamente tiene que estar ligada a un trastorno delirante. El trastorno de personalidad paranoide puede estar en un sujeto de forma constante, como quien dice: es que me están siguiendo, es que yo creo que me están siguiendo, yo creo que me quieren hacer daño, pero el sujeto sigue teniendo esa duda. Si tiene una idea delirante, un trastorno delirante propio de los trastornos psicóticos, el sujeto ya no tiene esa duda, el sujeto ya lo asimila como una certeza, él está seguro de que lo van a seguir, que lo están siguiendo, que lo van a matar. ¿Sí? Incluso vemos un trastorno
un trastorno esquizofrénico, un trastorno psicótico, con algunos síntomas paranoicos, que lo llamamos el trastorno delirante persecutorio, de un delirio persecutorio, como lo vemos en la película Una mente brillante, que es la vida de John Nash, si no me equivoco con el nombre, que es un sujeto brillante que cree constantemente que quieren hacerle daño, que lo están persiguiendo, pero él enfermedad que se llama esquizofrenia y lo que él tiene en ese momento es un delirio persecutorio de índole muy similar al trastorno de personalidad paranoide. Pero no podemos decir que tiene un trastorno de personalidad paranoide porque los criterios diagnósticos se aplican más a el momento específico en donde este sujeto comienza a tener las ideas delirantes. En cambio, si fuera una persona con trastorno de personalidad paranoide, desde chiquito ya hubiese tenido este patrón normal de conducta. Desde niño, desde adolescente, desde sus primeras etapas de vida. Bueno, aparte de esto, el DSM-5 siempre nos va a dar unos criterios diagnósticos. Y en esos criterios diagnósticos nos va a decir por qué una persona, por qué un individuo puede llegar a tener un trastorno de personalidad paranoide o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, en el sujeto con trastorno paranoide hay una constante de desconfianza, de suspicacia, pero también de sospecha. El sujeto suele sospechar, incluso si no tiene una base suficiente, de que los demás intentan explotarlo, causarle daño, intentan decepcionarlo. También suele tener una preocupación exacerbada, una preocupación muy exagerada con respecto a la lealtad de sus amigos, a la lealtad de la gente que quiere. Incluso, aquí hay algo muy importante, el trastorno que más se asocia al trastorno de personalidad paranoide es el trastorno psicológico de la celotipia. Un paranoico puede perfectamente ser un celópata que por miedo o por desconfianza excesiva de que su pareja le está siendo infiel, termina asesinándola, termina constreñiéndola, termina agrediéndola. Eso es algo común en este tipo de sujetos. No es que sean en sí sujetos violentos, ¿sí? No es que las personas que tienen un trastorno de personalidad paranoide sean directamente violentos, pero su constante de desconfianza los puede llevar a ese tipo de conductas. También suelen ser sujetos con una poca disposición a confiar, entonces muchas veces van a querer estar solos porque no confían en nadie. El esquizoide se parece un poco en el sentido de que el esquizoide quiere estar solo todo el tiempo, pero no porque desconfíe de la gente, que eso es un punto diferencial, totalmente. Bueno, también suelen ver significados ocultos, lo que hablaba de la suspicacia. Suelen ser sujetos que no olvidan una ofensa, son rencorosos a morir. No olvidan insultos, injurias, no olvidan que le han lastimado, no olvidan un engaño, es lo que menos olvidan realmente. No Camilo, olvidan un engaño, una tristeza, una ofensa que se haya cometido en la infancia. Y suelen ser personas que suelen sospechar de que esa ofensa se va a repetir de forma constante. Incluso sienten que a ellos muy
muy de común, muy normalmente, los están atacando. Se sienten atacados por las personas a quienes suele querer. Tanto así que el DSM-5 nos dice, y aquí pongo unas comillas, nos habla de una percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás. ¿Sí? Camilo, qué pena, te interrumpo. Me acaban de llamar de la universidad, por eso quité el video. Tenemos un inconveniente con la plataforma de Zoom y requieren hacer una evaluación en este momento de la plataforma. Entonces, les hago una pregunta por el chat. Todos ustedes me tienen a mí en WhatsApp para abrir otra sala en este momento con mi cuenta y yo poner en el estado el nuevo link de Zoom. El que no me tenga por WhatsApp, por favor me agrega ya. 319-234-1402. Listo, ya voy a publicar el otro link. Perdóname, Camilo, ya tenemos que cerrar aquí. Bueno, listo, no hay ningún problema. Aprovecho para tomar agua. Listo, perfecto, ya seguimos. Listo.